El Zohar dice, Parasasemo, y estos son los nombres sinopsis. Una explicación de y estos son los nombres surge de una discusión sobre el significado de la cita y los que son sabios. Y se revela que esto contiene el secreto del firmamento, iluminando el jardín del Edén y el árbol de la vida, aquellos impregnados de sabiduría supernal, los ángeles internos y externos, y las almas vivificantes nacidas del árbol de la vida, habitan en él, mereciendo así la vida eterna. Las ramas del árbol se extienden sobre todas las formas y seres de santidad, y el fruto del árbol otorga vida a todos. Sin embargo, el lado de la impureza no habita en el árbol de la vida y no obtiene sustento de él. Se detalla el esplendor del árbol, que asciende a grandes alturas, y su radiación con colores blanco, rojo y verde. Elevándose con luz directa y descendiendo con luz que retorna, estos colores reposan solo en el árbol. Desde este árbol, las 12 tribus de Israel descendieron al exilio de Egipto con la luz que no ilumina, Malhut, acompañadas por multitudes de ejércitos celestiales. Relevancia. Este pasaje explica que aquellos de nosotros que abrazamos el secreto de la sabiduría, el santo Zohar, resplandecemos con la luz de Chotma. Chotma es una de las dimensiones espirituales más elevadas del mundo superior. Este pasaje conecta con el árbol de la vida, fuente de alegría, sabiduría y placer. Al estar conectados con esta dimensión divina, experimentamos realización, alegría y perfección. La desconexión del árbol de la vida nos sume en el dominio físico oscuro del árbol del conocimiento, generando agitación en la existencia humana. Estos versos del Zohar nos unen al árbol de la vida, generando orden y liberándonos de las influencias negativas. La iluminación que producimos destierra la oscuridad, encendiendo las fuerzas de la inmortalidad y expulsando la muerte. Nos volvemos sabios en los caminos del Creador, y a través del mérito de este pasaje, nuestro exilio termina, elevándonos de Egipto hacia el jardín del Edén eterno. Explicación. En el tapiz de nuestros días, y estos son los nombres, se revela como la llave hacia el firmamento de la existencia. La mística conversación sobre los sabios nos transporta al corazón mismo del jardín del Edén, donde el árbol de la vida se erige como el faro de la espiritualidad. En sus ramas, danzan ángeles internos y externos, y las almas vivificantes nacidas de sus raíces encuentran la promesa de la eternidad. Este árbol de la vida, impregnado de sabiduría celestial, extiende sus ramas sobre todas las formas y seres de santidad. Su fruto, una sinfonía de colores blanco, rojo y verde, concede vida a cada rincón del universo espiritual. Pero la impureza no encuentra hogar en este sagrado árbol y se ve privada de su sustento. Imagina el esplendor de este árbol, ascendiendo a alturas inimaginables, iluminado por una radiación que emana en tonos celestiales. Los colores, como pétalos etéreos, descansan en él, ascendiendo con luz directa y descendiendo con luz que regresa. Desde este sagrado reino, las 12 tribus de Israel descienden al exilio de la vida material, acompañadas por legiones de ejércitos celestiales. Hoy, en nuestra existencia terrenal, al abrazar el secreto de la sabiduría, encarnado en el santo Zohar, desbloqueamos la luz de Chotma. Esta luz, emanada del árbol de la vida, nos sumerge en la dicha, la sabiduría y el placer espiritual. La conexión con esta dimensión divina nos libera del oscuro dominio del árbol del conocimiento, trayendo orden a nuestras vidas. Iluminamos las fuerzas de la inmortalidad, desterramos las sombras de la muerte y nos volvemos sabios en los senderos divinos. Este pasaje nos invita a elevarnos del exilio material, guiados por la luz que no ilumina solo en apariencia. Nos sumergimos en el jardín del Edén, tejido por la magia espiritual y poesía del alma, donde cada día es una danza eterna con los misterios del árbol de la vida. Según el Zohar, este pasaje de y estos son los nombres nos sumerge en un océano de simbolismos y misterios espirituales. La discusión sobre los sabios revela el secreto del firmamento, iluminando el jardín del Edén y el árbol de la vida. Aquí, aquellos impregnados de sabiduría celestial, los ángeles internos y externos, y las almas nacidas del árbol merecen la promesa de la vida eterna. El árbol de la vida, en su esplendor, extiende sus ramas sobre todas las formas de santidad, proporcionando vida a través de su fruto radiante. Es un reino donde la impureza no tiene cabida, privada de su sustento. La descripción de sus alturas y la radiación en colores blanco, rojo y verde evocan una imagen de majestuosidad cósmica. En términos contemporáneos, este pasaje del Zohar nos enseña que abrazar la sabiduría espiritual, simbolizada por el santo Zohar, nos conecta con la luz de Chotma, una dimensión espiritual elevada. Esta conexión nos sumerge en la dicha, la sabiduría y el placer espiritual, liberándonos del oscuro dominio del árbol del conocimiento. Al iluminar las fuerzas de la inmortalidad, desterramos las sombras de la muerte y nos volvemos sabios en los caminos divinos. La relevancia contemporánea reside en la invitación a elevarnos del exilio material, guiados por la luz aparentemente no iluminadora. Este pasaje nos inspira a sumergirnos en el jardín del Edén espiritual, donde cada día es una danza con los misterios del árbol de la vida,
tejida con la magia espiritual y poesía del alma.